the gates at sunset. After that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, the road is long, the stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got locked in was the time to decide. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. If you close the door to your house, don't let anybody in. It's a room that's full of nothing, no blood underneath your skin. You're faced against the window, you can watch it fade to gray. But you'll never catch the fickle wind if you choose to stay. But oh, the road is long, the stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got locked in was the time to decide. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de Líderes Responsables de la Fundación SERES. Cada vez es más relevante el rol de la empresa en la mejora de la sociedad, el compromiso para generar rentabilidad social a la vez que se genera rentabilidad económica, a la vez que hacemos empresas más competitivas y una sociedad más sana y más fuerte. Hoy tenemos la oportunidad de generar un diálogo más alrededor de líderes responsables que van a compartir cómo están afrontando esta nueva recuperación, poniendo a las personas en el centro, cómo de alguna manera han transformado sus compañías. Son más ya de 60 líderes los que han pasado por esta jornada y hoy tenemos la oportunidad de conocer a Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de DAM, y dialogará con Fernando Ruiz, presidente de SERES y presidente de Deloitte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Buenos días, Demetrio, y bienvenido a esta nueva edición de Líderes Responsables. Lideras un proyecto con una antigüedad enorme y con un éxito constatado e increíble en un sector que ha sufrido enormemente toda la pandemia. Probablemente el sector de hostelería es el sector junto con el turismo que más ha sufrido las consecuencias. Es verdad que vosotros estáis no solo en ese sector y que también tenéis en el grupo otras actividades, pero todas ellas están muy afectadas por el consumo y por la movilidad. Habéis sufrido mucho en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, pero ya en el 21 habéis superado esa situación y estáis acometiendo muchos proyectos de inversión con nuevas fábricas. Lo primero que te quería preguntar es, desde vuestra privilegiada atalaya, ¿cómo vivisteis el año 2020 en cuanto a las consecuencias que este confinamiento tuvo en un sector tan capilar como el de la hostelería y los bares y restaurantes? Pues hombre, de entrada te puedo decir que con muchísima ansiedad, porque nos enfrentábamos a una situación con un altísimo grado de incertidumbre. Nadie habíamos pasado por esa situación. Añádele a eso que, curiosamente, nuestros dos principales negocios, que es el de distribución de productos petrolíferos y el cervecero, se declararon los dos de utilidad, por así decirlo, o de relevancia máxima, y por lo tanto teníamos que mantener abiertas nuestras fábricas y nuestra capacidad de producción. La primera cuestión que nos planteamos fue, somos un grupo de 10.000 personas
y no sabemos si este virus es un virus que mata, que sabíamos que empezaba a matar, no sabemos cómo se contagia, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el bienestar de nuestros trabajadores. Al estar expuestos todos vamos a decir, a las inclemencias de este virus, por continuar la actividad, pues lo primero que nos preocupó fue su situación personal, su salud. Garantizar la salud de los trabajadores fue primordial. La segunda cosa que tuvimos que hacer es, vamos a ver, no podemos trabajar todos juntos, no tenemos las empresas abiertas, no tenemos las oficinas abiertas, ¿cómo nos comunicamos? Afortunadamente ya habíamos desarrollado un fuerte programa de inversión en digitalización, en interconexión, lo cual nos permitió pasar de trabajar todos en local a prácticamente todos desde casa. 10.000 personas no es fácil trasladarlas de un lado a otro. Bueno, no voy a decir más lo de las 10.000 personas porque comparado con vosotros soy un canijo, pero sí que para mí constituyó un grave problema y sobre todo de organización. La tercera cosa que fue fundamental fue la comunicación, tanto interna como externa, sobre todo la interna. Nadie sabíamos nada, pero lo que sí que decidimos desde el principio es que aquello que supiéramos lo íbamos a poner en conocimiento de los trabajadores y que por lo tanto necesitábamos abrir canales de comunicación que en algunas empresas son más fáciles que en otras. DAMP no tiene una historia, por así decirlo, de mucha comunicación con sus trabajadores, pero hubo que crearla. DISA, en cambio, sí, tenía una historia de mucha comunicación con sus trabajadores y ahí no hubo tanto problema. Con lo cual, internamente teníamos todo tipo de shocks que más o menos con el compromiso de todos y con el esfuerzo de todas las personas, que me quedé enormemente sorprendidos de cómo reaccionaron todos tan positivamente. Pues conseguimos levantarlo. Y ahora nos vamos a la parte exterior, es decir, nosotros tenemos 65.000 clientes en bares y hoteles y cafeterías y restaurantes, y claro, con ellos teníamos que mantener también nuestra comunicación. Y ahí es donde realmente también tuvimos que aprender mucho. Afortunadamente teníamos también hechas las inversiones y las herramientas incluso muy innovadoras para entrar en contacto con ellos y no perder la comunicación. A veces incluso haciendo de teléfono de la esperanza de estos bares, porque lo que les sucedía es que veían que el negocio se les venía abajo, que seguían pagando cuentas. En ese momento no estaba claro todavía cómo iban a funcionar los ERTES, si iban a funcionar bien, mal, los créditos ICOs llegaban pero no llegaban, no sabíamos muy bien. Y total, que ahí tuvimos que hacer también un gran esfuerzo de comunicación con ellos y sobre todo de apaciguamiento. Y por último, tengo que decir que financieramente nos provocó un estrés. Gracias a Dios teníamos un balance muy saneado y pudimos sostener nosotros, al menos en una fase transitoria, gran parte de las finanzas de esta gente que en el fondo son pymes y pequeños empresarios, es decir, no tienen capacidad ni pulmón financiero para sostener un cierre de las actividades como el que sufrimos en el año 20. Desde entonces las cosas han mejorado mucho, evidentemente, es decir, la hostelería se ha recuperado, no al 100%, hay un 10% de los establecimientos que ha desaparecido. Un 10%. Sí. Estos no pensamos que vayan a volver y las ventas están en este momento en el entorno del 95% de lo que eran en el 2019, más o menos. Las perspectivas para el verano son, entiendo que buenas. Y yo el otro día estuve en una reunión con el gobernador del Banco de España y dijo que en las estimaciones que ellos hacen de crecimiento del PIB para este año, que son del 5%, están considerando que el turismo se recupera en este año en el que estamos al 90% del nivel que tenía en el año 2019. Claro, como eso se está produciendo en un año en el que los primeros meses, como consecuencia del Ómicron, no han sido excesivamente buenos, representa que prácticamente de aquí a fin de año para cumplirlo tendríamos que estar al 100% del nivel que teníamos en el año 2019, más o menos, ¿no? Las reservas no son malas, la indicación es, vamos a decir, positiva, pero ¿qué pasó el año pasado? Que también teníamos una indicación enormemente positiva y llegó la sexta ola, y eso nos mató. Y luego lo que hubo es por así decirlo, hubo un tratamiento de la ola distinto en países y también en comunidades autónomas aquí, con lo cual volvimos a tener otra vez problemas. Yo creo que si se queda todo en el Ómicron y la sexta ola es la sexta ola, aunque tengamos una sexta bis, pero es más o menos parecida a la que estamos sufriendo ahora,
Sí que estamos hablando de un índice de reservas muy alto y, por supuesto, de una entrada de visitantes muy alta. Si volvemos a tener un incidente por el camino o tenemos una Semana Santa también con problemas, con cierres, aunque sean moderados o con limitaciones, volveremos otra vez a sufrir. El año pasado que estuvimos, 60 altos, no llegamos al 70. Pues eso es lo que, como mínimo, necesitamos, como mínimo. Es curioso porque otro de los temas que decía el gobernador es que en Occidente la economía ya crece con el Omicron, es decir, se ha asumido, bueno, se ha llegado a una cierta convivencia. Es verdad que gracias a las vacunas los niveles de incidencia son mucho más bajos, pero la economía crece y gestiona esa situación, cosa que los chinos no han conseguido porque tienen cerrado el país y cada vez que tienen un brote cierran la ciudad, cierran el puerto, cierran la fábrica. Y él apuntaba que esta era una de las grandes incógnitas a futuro porque China no conseguía dar el paso, su vacuna además parece que funciona mucho peor y no conseguía dar el paso para normalizar la pandemia, ¿no? Yo hablaría del milagro de las vacunas, que es realmente lo que nos ha permitido tener una cierta visión hacia el futuro. Sin vacunas no hubiésemos podido hacer todo lo que hemos hecho en este año y medio que llevamos post-cierre total, ¿no? Pero hasta que no deje de llevar esto aquí, no nos liberaremos del todo. Incluso psicológicamente creo que va a ser muy importante que prescindamos de esto. Y de esto solamente podemos prescindir cuando sepamos que estamos seguros. Estamos seguros. Que hemos pasado a una enfermedad con la que podemos convivir, cosa que no podíamos hace un año y medio, ¿no? De todas formas, Demetrio, vosotros sois una empresa que tiene un impacto social enorme. Como nos has explicado, llegáis a una cantidad de pequeños negocios, les ayudáis. De hecho, vuestra política comercial en gran parte supone financiarles las inversiones para que puedan mejorar las infraestructuras, ¿no? Es una de vuestras acciones más importantes. Y a pesar de lo que habéis sufrido, en el año pasado habéis hecho un esfuerzo de inversión enorme con las nuevas plantas y con una serie de iniciativas con el segmento precisamente de restaurantes y bares para digamos, afrontar esta recuperación invirtiendo, ¿no? Hombre, vamos a ver, esa es la gran incertidumbre era, ¿esto es un cambio de ciclo o no es un cambio de ciclo? Ya sabíamos que el año se había más o menos perdido, pero cuando llevas 150 años metido en el negocio, pues un año o 2 años ya has pasado una guerra civil y 2 mundiales, pues evidentemente esto no es lo mismo, pero bueno, todavía tienes una visión un poquito más a largo plazo. Las inversiones no van a parar, y no van a parar porque creemos en el futuro de lo que estamos haciendo, con independencia de que haya años donde nos vaya mejor y haya años donde nos vaya peor. De todas maneras, yo no quiero ser responsable de perder el récord de no haber perdido dinero nunca. Eso es una cosa que me molestaría extraordinariamente. Vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir confiando. Es verdad que somos muy españoles en el sentido de que tenemos gran parte de nuestros activos aquí en España. Nos gustaría internacionalizarnos un poco más. Con esto del COVID-19, lo que nos hemos dado cuenta es que hay países donde pensábamos que íbamos a estar muy seguros desde el punto de vista jurídico, pero a lo mejor no lo es tanto desde el punto de vista político por las decisiones que se puedan tomar en ese país que nos afectan directamente en los negocios en los que estamos. Y ahí es donde hemos sido un poquito más prudentes, hemos analizado mejor cómo se han comportado los distintos gobiernos con respecto a esta pandemia, porque no sabemos si va a haber un COVID-24 o no sabemos si va a haber otra cosa parecida. Y lo que nos gustaría tener es una cierta seguridad en cuanto a que la reacción de los gobiernos ante una situación como esta no sea la de bloquear completamente la economía. Claro. En el nivel de inversiones que tenemos y que vamos a iniciar, como bien sabes tú, el nuevo plan estratégico, y estamos hablando de invertir muchos cientos de millones en estos 4 años que tenemos por delante, y ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Una de las iniciativas que habéis puesto en marcha es esta de Oreca Challenge, que hace énfasis precisamente en la innovación, a nivel de estas pequeñas empresas, ¿no? De estos pequeños comercios. Nosotros hicimos una cosa que funcionó muy bien, que se llama el Bar Manager, es decir, cualquiera de nuestros clientes desde su teléfono móvil puede comunicarse con nosotros y llevar su negocio, el suyo, no el nuestro.
Con lo cual, y eso se lo ofrecimos gratis, es una aplicación que se han bajado 60 y tantos mil bares que tenemos nosotros. Que lo usen, hombre, porque todos tenemos aplicaciones en el móvil que no usamos, pero hay otras que las usamos intensamente. Que lo usen están alrededor de los 20 y tantos mil, que es un disparate. Gente con la que estamos, a través del móvil suyo, por así decirlo, en contacto con ellos. Eso nos ha permitido tener un conocimiento muy superior de sus necesidades, y ahí viene el tema del challenge, es decir, cómo podemos trabajar conjuntamente para mejorar vuestra situación y también ayudaros a desarrollaros como negocio. Pero hay que tener en cuenta que estás hablando con gente que es muy, muy pequeña desde el punto de vista empresarial, que son casi pues, familias las que están llevando los bares, con lo cual tampoco puedes tener unas expectativas de que aquí vas a tener el laboratorio de innovación del futuro, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí que ha funcionado bien es el laboratorio de innovación que creamos dentro de nuestra propia casa, que lanzamos un challenge ahí también para nuestros propios trabajadores, y me parece que recogimos, ahora voy a decir una barbaridad y seguro que me regañan luego, pero recogimos 50 ideas en un principio que las ponían, o por lo menos las exponían, 50 equipos distintos de trabajadores de DAM, de las cuales escogimos 3 y hemos puesto en marcha 2 de ellas. Y son 2 iniciativas muy interesantes, hechas por los equipos de DAM, los hemos sacado de sus actividades normales y los hemos puesto al frente de esto, les hemos dado recursos, y está todo relacionado con la Horeca, todo relacionado con lo que es en el fondo nuestro nervio, porque nuestro negocio está muy relacionado con el turismo, con la Horeca, con el consumo, etcétera. Menos con la alimentación, mucho más con los bares, las cafeterías. Claro, pero es muy interesante porque precisamente hacéis vuestra actividad mejorando, mejorando a vuestros clientes, pero es un sentido muy social y muy positivo. Tenéis también una fundación que lleva mucho tiempo trabajando en Demetrio, donde acometéis proyectos de diverso tipo, sociales, culturales, deportivos. ¿Y nos podías decir en qué temas estáis trabajando ahora, sí, a través de la fundación? La fundación, tenemos 2. Hay una fundación en DAM y una fundación en DISA. La fundación en DAM es un poco a la que te refieres y yo creo que ahí puedo explayarme más, porque la fundación en DISA es muy local y es muy social. Por ejemplo, erupción del volcán en La Palma, pues gran parte de los recursos que le dedicamos, que son varios millones al año, se fueron a La Palma en ese momento. No hay erupción de La Palma. DISA es más bien social lo que hacemos, y apoyamos las iniciativas del gobierno y de otras ONGs, entre otras cosas porque Canarias necesita mucho apoyo. Y en DISA nuestra visión es, vamos a llegar allí donde no llegan los fondos del gobierno, ayudando a las comunidades locales. Nosotros somos la primera empresa canaria y por lo tanto tenemos una responsabilidad ahí mayor. DAM es distinto. DAM se crea en el 2000, me parece que fue en principios de los 2000, entre otras cosas porque digo, Dios mío, con la cantidad de esfuerzos que estamos haciendo y ayudas que estamos dando, esto tenemos que organizarlo de alguna manera, y por eso creamos la fundación. La esencia de la fundación es el Fútbol Club DAM, que por cierto nos hemos clasificado para octavos de la Copa del Rey de juveniles eliminando al Barcelona, que no es poco, no es poco. Pero en fin, a partir de ahí, que son 250 chavales que juegan totalmente gratis al fútbol, desde que tienen 10 años hasta que se van con 18 años, y que verdaderamente pues eso es un proyecto que empezó en 1956 y que yo quise darle continuidad a través de una fundación. Pero una vez que tienes una fundación y una vez que organizas todas las entregas de dinero, que en el fondo era simplemente entregar un cheque, y lo quieres vincular más a meterte en los proyectos, a intentar desarrollarlos, pues ahí creamos la fundación y le dimos un carácter más bien de mecenazgo. Ahí estamos con las instituciones, por ejemplo con el Teatro Real, como sabes tú, y enhorabuena por tu nombramiento. Estamos con prácticamente con todas las instituciones culturales que hay en Cataluña, alguna más de las que hay en Madrid, pero eso es más bien institucional, no es tan social como lo que tenemos en DISA.
¿Hemos ayudado en esta pandemia? Desde luego. O sea, hicimos una recolocación de los fondos, como hizo todo el mundo en todas las fundaciones, temas de agua, temas de gel hidroalcohólico, todo esto pues sí, se puso a disposición de los hospitales, de los clínicos y demás, y ahí sí tuvimos un mayor impacto social. Pero la Fundación DAM es más bien institucional, la Fundación DISA es más bien social. Has mencionado el tema de Canarias, la verdad es que después de la pandemia sufrir lo que ha sufrido la isla de La Palma es una tragedia terrible. Lo es. Ha sido tremendo. Vosotros estáis presentes en toda España y, bueno, y fuera en muchos países. ¿Estáis viendo mucha asimetría en la recuperación, Demetrio, en el proceso? La hay. La hay también mucho en función de cómo se trató la pandemia, es decir, desde dónde arrancas. Yo creo que el modelo de Madrid, que lo hemos estado hablando antes, que se ha discutido mucho, es un modelo que, y curiosamente, se aceptó antes internacionalmente que nacionalmente. Me parece que es una de las maneras en las que aquellas que han ido, o que se están recuperando más rápidamente, aquellos países, aquellas zonas, aplicaron el modelo de Madrid y no el cierre total, ¿no? ¿Hay diferencias? Las hay. A la larga se van a ir equiparando. Creo que va a haber más índice de mortandad de negocios pequeños en España que en otros sitios. Eso sí lo creo, porque lo que estamos viendo es que nuestro volumen de clientes se ha reducido en España mucho más de lo que se ha reducido en otros países. Pequeña hostelería. La muestra en España es relevante, la muestra fuera de España es muy pequeña, pero no deja de ser significativo. Ajá. Y en cuanto al cambio en los hábitos de consumo, después de la pandemia, ¿estáis observando algún cambio en los hábitos? Han ocurrido cosas muy curiosas. Fíjate, mucho más que las cláusulas, o mucho más que las medidas de cierre, por así decirlo, que se impusieron en su momento, mucho más daño ha hecho el tema del teletrabajo. O sea, lo que ha cambiado el hábito de teletrabajar por parte de muchos, hablábamos aquí de la cantidad de gente que estaba teletrabajando, bueno, pues eso, el hábito de consumo lo ha cambiado radicalmente. ¿Qué ha pasado? Pues que el e-commerce se ha disparado. Las peticiones para llevar producto a casa y las necesidades de llevar producto a casa, esa famosa última milla, se ha disparado. La gente que está utilizando el e-commerce, en cuanto a las edades, que antes eran los jovencitos y demás, no. Ahora te encuentras, yo mismo he aprendido cómo llamar a Globo o cómo utilizar Globo. Es decir, hay una serie de cosas que sí que han cambiado y yo creo que ha cambiado para quedarse. Vamos a utilizar más la tecnología, vamos a utilizar más el e-commerce y vamos a utilizar a lo mejor menos lo que son los bares, las cafeterías y los restaurantes. ¿Se está recuperando el consumo? Sí, porque la gente, sobre todo en España, es muy social y quiere salir. Y en el momento en el que se abrieron las puertas, pues todos lo estamos viendo, los restaurantes están llenos, las calles están llenas y demás. Ahí yo creo que vamos a ver cómo funciona el tema del trabajo o teletrabajo con respecto a lo que es el mediodía. La noche yo creo que está más o menos asegurada porque la gente sale. Y luego hay una segunda cosa que se ha producido, también lo hemos notado, y es que no sé si por disrupción de las cadenas de logística o no sé si por asegurarse, por así decirlo, el suministro de los distintos productos, pero la gente sí ha tomado conciencia de que lo que es cercano es mejor, o al menos ellos perciben que sea mejor. Con lo cual te están pidiendo una cercanía del producto, quieren saber de dónde sale, quieren saber en dónde está, quieren saber si tú eres de la zona o no. Ahí sí que también hemos notado una cierta ventaja de lo que son las marcas, los productos locales frente a los productos internacionales o los productos más nacionales. Aparte de eso, yo te diría que sigue siendo los mismos. La pandemia lo único que ha hecho es reforzar las tendencias que teníamos. Se buscan los productos naturales, se buscan los productos con garantía de marca, se buscan los productos o las empresas que verdaderamente tienen o pueden demostrar una cierta responsabilidad social. Es decir, son valores que hace 20 años es que nadie tenía en cuenta y que la pandemia lo único que ha hecho es acelerar esa ¿Tú crees necesidad. es que es un tema que has mencionado un tema interesante? ¿Tú crees que va a impactar en algo el tema de las marcas blancas, todo esto? Yo creo que las marcas blancas, digamos que han mostrado un comportamiento extraño porque lo que pasó durante la pandemia
es que se dispararon las ventas en lo que era la alimentación. Te estoy hablando de la cerveza. Es decir, nosotros crecimientos normales en el mundo de la cerveza y en alimentación están alrededor del 4, del 5, esos son buenos años. Bueno, aquí estamos hablando de crecimientos del 30%, es decir, veíamos que gran parte del consumo que salía de la hostelería se trasladaba a lo que era la alimentación. Y ahí la cuota de mercado de las marcas blancas no creció, sino que decreció. Verdaderamente, pues, no sé, fue una sorpresa. Todos esperábamos que se mantuvieran las mismas cuotas de mercado, pero no. Hubo una recuperación por parte de las marcas importante con respecto a las marcas blancas. ¿Qué ha pasado cuando ya hemos vuelto otra vez a una normalidad? Pues que las marcas blancas han recuperado un poquito de esa fuerza que tenían, ¿no? Siguen siendo las principales, por así decirlo, dentro del mundo de la alimentación. Pero yo creo que ese movimiento, por así decirlo, hacia marca blanca no está tan, o no depende tanto de la pandemia o de la no pandemia, sino de la situación económica. Y la situación económica todavía parece que está razonablemente bien. No sabemos cuánto va a durar, pero parece que está bien. Has mencionado un tema que es la logística. E imagino que todo esto de la pandemia, claro, os ha sometido a un esfuerzo logístico brutal, cambiar el teletrabajo, aunque hay mucha parte de vuestro trabajo que no puede teletrabajar porque tiene que llevar físicamente el producto a su punto final. Pero claro, imagino que habéis tenido que cambiar una logística preparada para distribuir en bares y restaurantes a otra para distribuir a otro nivel. ¿Cómo habéis superado todo este cambio? Pues mira, nosotros movemos diariamente 500 referencias a 200.000 sitios, que es una barbaridad. Pero una de las cosas que hice desde el principio es integrar la logística dentro de lo que es la cadena de valor nuestra. O sea, nosotros tenemos 2 empresas logísticas que se dedican a llevar nuestros productos de un lado a otro. Hablaba antes de la preocupación que teníamos por nuestros trabajadores. Bueno, pues estos eran los que más nos preocupaban, porque estaban en contacto con las demás personas donde no podíamos mantener un entorno, vamos a decir, controlado, y por lo tanto nos preocupaban mucho. Ajustes tuvimos que hacer relativamente pocos. Con nuestros proveedores, la gran mayoría de ellos, desgraciadamente, porque no somos internacionales, o sea, si fuéramos Anheuser-Busch, joder, tendríamos un problemón de narices de llevar unas cosas a otras, pero aquí es Murcia-Barcelona, Barcelona-Murcia, que no deja de ser algo irrelevante, pero que es una distancia bastante más pequeña y bastante más manejable. Y sobre todo porque internamente estaba totalmente integrado. Es decir, la cadena de valor cumplía con eso, no teníamos problemas de suministro ni de encontrar transporte, porque lo teníamos en casa. No teníamos problemas, por así decirlo, de almacenaje, porque lo teníamos en casa. Entonces, todas estas cosas que en un principio consumían mucho capital y a mí me hicieron pensar, a ver si te has equivocado, porque la rentabilidad del negocio, el apalancamiento operativo lo ha reducido, pues en una situación como esta, desde luego pagaron. Y la última milla, pues nosotros somos los distribuidores en Horeca o para Horeca del 50% de nuestras ventas, también internamente nosotros. Con lo cual ahí también teníamos un control y una garantía de que iban a llegar nuestros productos. Esto que, en el fondo, ¿qué es? Pues es obvio, tienes dinerito, te vas a asegurar, llega una situación como esta y dices, menos mal que lo hice. Pero durante todos los años que estuviste esperando, probablemente pues no fuiste el más rentable ni el más eficiente. Esto lo habréis podido hacer por el esfuerzo de digitalización que habéis estado haciendo durante los últimos años, ¿no? Y que os ha permitido estar en una situación de integración de la producción, la cadena de suministro, que en otro caso no hubiese podido ser posible. Pues han sido 5 años. Empezamos hace 5 años con un esfuerzo digital muy importante, creando un departamento de transformación digital e invirtiendo unas cantidades importantes. Estamos hablando de que hemos invertido probablemente en el entorno de unos 20 millones de euros en digitalización, que para nosotros es una cantidad muy relevante. Claro, eso nos ha permitido estar, como te contaba, es decir, ¿por qué pudimos pasar a teletrabajar 5.000 personas de la noche a la mañana? Pues porque, entre otras cosas, habíamos hecho un gran esfuerzo ahí. Y luego lo que hemos hecho también es escuelas internas, por así decirlo, para el teletrabajo, la digitalización, en realidad es como
no sé, es como un nuevo idioma. Es decir, esto no es un aparato, sino que es una manera de trabajar, es una manera de comunicarte que es distinto. Esto lo hemos también introducido nuevo y yo estoy muy contento de cómo ha funcionado. La gente ha respondido muy bien y yo creo que el nivel de conocimiento digital de la casa es extraordinariamente alto en todos los puntos, ¿no? Todos los niveles. Te mencionaba una cosa como el Bar Manager, pues eso ya lo hemos creado. Hay otros esfuerzos como la recuperación o, si quieres, el revamping de todas nuestras páginas web que pueden dialogar, que puedes interactuar, que puedes vender, que puedes comprar tickets, que puedes hacer muchas cosas. Todo eso lo hemos conseguido por el esfuerzo de digitalización. Pero una de las decisiones que he tomado es suprimir el departamento de transformación digital, porque ahora la digitalización tiene que estar en todos y cada uno de los ámbitos de la empresa y no tiene sentido que exista un departamento. Y es una prueba de fuego, porque vamos a ver si no se nos muere. Es una prueba de fuego. Esto lo habéis hecho además con una apuesta decidida por la sostenibilidad y por lo social. En el tema medioambiental nos comentabas antes que tenéis un nivel de autosuficiencia energética enorme porque habéis desde hace tiempo acometido inversiones e innovaciones en este sentido, ¿no? Tú fíjate que en nuestra campaña de comunicación, que hemos pasado de los anuncios de las fiestas y la playa y el no sé qué, a la concienciación, por así decirlo, con el medio ambiente. La evolución es natural. Si tú estás hablando del Mediterranean Way of Life, y dices el Mediterráneo está hecho una porquería y por lo tanto es responsabilidad de todos mantener el Mediterráneo en las mejores condiciones para poder seguir vendiendo el Mediterranean Way of Life, pues la comunicación tiene que estar en cierta manera focalizada hacia la sostenibilidad medioambiental. Y eso es lo que hemos hecho. Pues me daban 4 o 5 datos, porque sospechaba que me ibas a preguntar de esto. Me daban 4 o 5 datos ahora, por ejemplo. A través del cambio de las anillas, ya sabes, los packs, los hemos hecho de cartón reciclable. Bueno, pues ahí 88 millones de anillas menos en el mercado. No está mal. Hicimos un esfuerzo precisamente para quitarle los retráctiles a lo que son estos packs. Pues estás hablando de 96.000 kilos menos de plástico que hemos sacado. Es un esfuerzo minúsculo comparado con el mar de plástico y tal, pero yo creo que esto es como, hombre, parece mentira que lo diga con mi aspecto físico, pero esto es como adelgazar, es decir, no acabas nunca, es decir, estás a régimen, estás siempre a régimen, siempre a régimen. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos puesto a régimen en este sentido y cualquiera de los proyectos que lanzamos ahora siempre tiene una componente de análisis de esto es sostenible o no desde el punto de vista del medio ambiente. De hecho, hemos creado un comité de sostenibilidad que reporta al Consejo, que depende del comité de auditoría, en el que yo no estoy. Es decir, que tiene una independencia absoluta para decidir si esto lo tiramos para adelante o lo suspendemos precisamente por criterios de sostenibilidad. Nosotros somos muy de medio ambiente, por eso que te digo, de habernos focalizado en la comunicación hacia el Mediterranean Way of Life. En el tema social estáis haciendo grandes esfuerzos con 2 ejes fundamentales que son la educación y el deporte, ¿no? La educación es fundamental y eso yo creo que hacemos poco, pero es que tampoco nosotros tenemos capacidad para poder cubrir todos los huecos. Y una de las cosas que sí que hemos pensado es que es preferible concentrar todos tus recursos en 2 o 3 proyectos que tengan realmente un cierto impacto, el deporte, lo que te contaba de los equipos de fútbol y también de pádel, que distribuirlo, por así decirlo, ayudando aquí y allá. Aún así todo, pues colaboramos con todas las universidades importantes de España y con todos los proyectos y con todos los másters que hay en este momento, el IES, el CUNEF, SADE, no me quiero dejar ninguno que luego me regañan, pero vamos, es prácticamente con todos, incluso con alguna universidad internacional como es Duke, yo soy de Duke, y por lo tanto pues lo que hemos lanzado es un proyecto de intercambio, por así decirlo, de cursos de transformación. Gente que va a venir de la Universidad de Duke a formarse aquí y gente nuestra que va a ir a la Universidad de Duke a formarse. Ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Desgraciadamente no tenemos tanto bolsillo. Es decir, tratamos de que el bolsillo crezca todos los años, pero creo que también yo voy a hacer un llamamiento a la creación de una figura que es salvemos a la empresa.
porque con tanta historia que nos están poniendo, se nos ha olvidado que las empresas están aquí primero para ganar dinero, para financiar todo este tipo de cosas. Y yo creo que es importante recordar que se trata de ganar dinero y luego invertirlo bien también desde el punto de vista social. Pero hay que ganar dinero, si no, no hay nada que hacer. Si no, no hay nada que hacer. Si no, no somos sostenibles. Pero es verdad que vosotros sois un ejemplo de ganar dinero teniendo en cuenta el impacto social de lo que hacéis. Nos has contado todo este tema de las decisiones que habéis tomado en relación con el plástico, las anillas, etcétera. Y claro, alrededor de todo esto se plantea un tema que en Seres está muy presente, que es la medición de lo que haces, ¿no? Porque efectivamente tenemos todo un conjunto de elementos, de ratios para el tema financiero que están admitidos internacionalmente. Para el tema medioambiental ya lo vamos teniendo alrededor de la huella de carbono. Hay un equivalente en todas estas decisiones que se toman en cuanto a su impacto en la huella de carbono, y todo se centra al final en cómo contribuyes positiva o negativamente a esa huella de carbono, y el gran hándicap que tenemos es el conseguir algo parecido en el tema social, ¿eh? En Seres hemos desarrollado un índice, el índice de huella social, que estamos construyendo. Vosotros estáis participando en el desarrollo del índice y en su implantación, y lo cierto es que tenemos la necesidad de contar con mecanismos de medición para ver efectivamente cuál está siendo el impacto social de todas estas cosas. ¿Cómo veis vosotros desde DAN esto en cuanto a nivel interno, la medición, cómo lo medís, cómo absolutamente seguís? Fundamental, y lo has dicho muy bien, es decir, es relativamente fácil medir las cuestiones medioambientales. Yo te puedo decir que yo consumo en este momento por hectolitro producido un 45% menos de energía de lo que consumía hace 10 años, que es relevante, y que consumimos aproximadamente una tercera parte del agua que hace 10 años. O sea, esas son mediciones que hemos hecho porque son fáciles de medir, y tienes razón en proponer y en la iniciativa que has lanzado, porque lo que no es medible no existe en la empresa. El hecho de que cueste medirlo no significa que no tengamos que intentarlo. Por ejemplo, todos hemos sufrido la experiencia del marketing. El marketing no se puede medir. Bueno, eso se decía hace 35 o 40 años. El marketing es el marketing, no se puede medir. No, se puede medir, y se tiene que buscar las medidas correctas para ver cómo podemos establecer si estamos haciendo las cosas bien o mal. Aquí pasa igual. Entonces, pero ahí estamos en mantillas, y a mí lo que me preocupa ahí es asumir, porque como nadie sabe cómo es y cómo se va a medir, que la gente se lance con buena voluntad a asumir unos objetivos, por así decirlo, bastante poco creíbles, porque no se es consciente de lo que se está diciendo. La huella de carbono sí sabemos lo que significa ya, pero desde el punto de vista social creo que estamos todavía incipientes, y ahí os rogaría, y nosotros colaboraremos con vosotros en lo que podamos, que fuéramos prudentes a la hora de establecer cuáles son las variables que vamos a medir y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. No vaya a ser que nos pillemos los dedos y perdamos la credibilidad. Claro, el objetivo fundamental y fundacional de Seres es empujar y concienciar a las empresas sobre la importancia de tener en cuenta el impacto social de su actividad. Y en ese sentido, nosotros en el índice, siguiendo la taxonomía europea, contemplamos diferentes variables, pero lógicamente el índice está dirigido a la empresa, y el componente fundamental del índice es el impacto en el empleo, que es donde la empresa realmente tiene una función muy relevante. No digo con esto que todas las demás no lo sean, me refiero a iniciativas, como has comentado, la educación, etcétera, etcétera, pero claro, el empleo al final probablemente es la mayor aportación desde el punto de vista social que una empresa puede hacer. Por eso en el índice le damos una gran importancia. Y es cierto que tenemos que seguir empujando para conseguir que cada vez se generalice más. Has comentado, Demetrio, que tenéis en el Consejo una comisión independiente para seguir todos los temas de sostenibilidad. A nivel del comité de dirección, ¿cómo lo tenéis organizado? ¿Cómo lleváis este tema? Tenemos un director de sostenibilidad, que es el que reporta a la comisión, y luego lo que sí que hay es un poco como lo que hablaba de la digitalización. Ya estamos en un momento en donde cualquiera de los miembros del comité de dirección, da igual
el área que represente en el comité de dirección tiene en cuenta factores de sostenibilidad a la hora de proponer qué hacer, qué no hacer, y a la hora de decidir qué hacer, qué no hacer. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Es verdad que hablamos de sostenibilidad, como te decía, en el concepto de medio ambiente, todavía falta el otro, está clarísimo. Pero también te puedo decir que nosotros hemos pasado en los últimos 10 años de ser 3.500 personas a ser 5.000, hablando del empleo, y que cada vez que hacemos por así decirlo, un nuevo proyecto, pues estamos generando puestos de trabajo. Y esa es mi obligación como empresario, porque coincido plenamente contigo que esa es la variable número uno. A partir de ahí puedes construir la casa de lo demás, ¿no? Y luego verdaderamente pues también hemos hecho mucho hincapié y ha sido a sugerencia de los miembros del comité de dirección en la formación de la gente que tenemos en casa. Es decir, pues cuando hablabas de la digitalización me preguntabas qué habías hecho y demás. Bueno, pues hay una serie de iniciativas de formación que las tenemos en casa, dentro de nuestra casa, que ofrecemos a nuestros trabajadores y a a la gente que colabora con nosotros, incluso algún que otro proveedor, y verdaderamente yo creo que eso es nuestra función también, que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Demetrio, todavía quedan 8 años para llegar al final del plazo marcado por Naciones Unidas para lograr los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, y aún tenemos bueno, muchos logros que alcanzar. Bueno, y muchas dificultades también, ¿no? No hemos hablado de lo de Ucrania y todo lo de la energía. Y dejemos lo bueno para otra ocasión. Pero es evidente que todos estos objetivos no se van a conseguir sin las empresas. Las empresas son la base fundamental. La sociedad está muy concienciada, pero al final las empresas son las que tienen que llevar adelante todas las iniciativas, cambiando, como has explicado, los modos de producción, reduciendo los costes desde el punto de vista de la energía, los impactos sociales. ¿Tú eres optimista con este proceso? ¿Crees que en general en el mundo empresarial se observa una alineación con la consecución de estos objetivos similar a la que nos has explicado que tenéis vosotros en el grupo? Yo creo que sí, porque esto es un tema que antes, 10 años, no estaba en las agendas de los primeros ejecutivos de las empresas, y ahora sí lo está. Y cuando algo está en las agendas de los primeros ejecutivos de la empresa, algo se mueve. ¿Qué me preocupa? Pues que esto no es posible si no existe una colaboración estrechísima entre lo que es el Estado y lo que son las empresas. Entonces, no se trata de que las empresas digan, no, esto no se puede hacer, yo no lo voy a hacer porque total es una tontería, ni se trata que el Estado diga, ustedes tienen que hacerlo porque yo voy a legislar para que ustedes lo hagan. Así no va a funcionar. Así lo único que haremos es a lo mejor poner un régimen fantástico de sanciones que no servirá para nada. Yo creo que el incentivo está en convencer a la gente, y la ventaja que tenemos en este momento es que nuestros consumidores, lo que es la gente, está convencida de que esto es un valor y está dispuesta a premiar a aquellas empresas que se toman en serio estas cuestiones y que luego las comunica. Por eso es por lo que soy optimista. ¿Llegaremos a los objetivos que nos hemos marcado? Pues no lo sé, porque verdaderamente creo que haya habido mucho voluntarismo por parte de muchos. Es importante también al principio, cuando estás lanzando algo, ponerte una meta muy lejana. Lo que tampoco te puedes hacer es desanimar porque en el 2030 resulta que hayas conseguido el 30% o el 35% de lo que te habías propuesto. Porque ya es un montón comparado con cómo estabas. Yo creo que ahí, con la salvedad que te he dicho de la colaboración entre lo que son las fuerzas públicas y las empresas, que la veo un poco distante, sí soy optimista. Sí, lo cierto es que quizá todo este tema de la sostenibilidad se ha planteado de momento como una necesidad, como una reivindicación, pero yo creo que nos falta cerrar el círculo, como has explicado, porque hace poco hoy hay una entrevista a un científico y decía que los políticos han sido muy eficaces y todos en convencernos de la necesidad del cambio, pero no hemos tenido ningún éxito en transmitir el coste que eso va a suponer, en términos, por ejemplo, de transición energética, como ya lo estamos viendo, y en términos de cambio de hábitos de vida y de consumo, porque si no cambiamos algo, nuestros hábitos, va a ser muy difícil el que lo consigamos. Pero ahí tienes un ejemplo, es decir, yo puedo legislar que no quiero tener ningún coche diésel. Sí. Bueno, pero es decir,
está bien legislar, está bien tener ese objetivo, pero siéntate con la gente que verdaderamente sabe qué posibilidades hay de que en el parque automovilístico español desaparezcan los coches diésel. Estás hablando de 25 años. Pues entonces vamos a ponernos un objetivo en 25 años, pero no en 10. Es decir, este tipo de situaciones son las que quizá el exceso de celo, que muchas veces se produce por parte de los políticos, pues ha llevado a cometer estos errores, y el gran peligro es que cuando no se cumpla, pues chutemos para adelante. Ah, bueno, pues si no es el 30 será el 40. Y entonces se pierde la inercia del esfuerzo que se ha hecho, sin lugar a dudas, en estos años. Y eso sería una pena. Poco más de comunicación. Sí, porque efectivamente, después de la concienciación, para cerrar el círculo, lo que falta es lo que has explicado, Demetrio, una mayor colaboración público-privada para diseñar unos planes que se puedan llevar a cabo y que al final posibiliten tener una distribución de costes justa y razonable, y que no sea una cosa atropellada donde al final la acaben pagando los Para que veas que estoy obsesionado. Es como si tú me dices que tú tienes que adelgazar 20 kilos. Porque estoy obsesionado. Te veo muy fijo en el... Es que tengo pendiente la revisión médica y estoy aterrado. Bueno, el caso es que, bueno, échame una mano. Sí. A mí ya me has captado, porque sé que tengo que adelgazar. Poco lo que pasa con las empresas. Sí. Yo sé que tengo que hacer estas cosas, pero échame una mano. No me metas una multa en todo lo alto si solamente consigo 16. Sí. Es decir, no es eso. Es decir, vamos de la mano juntamente, porque a mí ya me has convencido. Las empresas ya están convencidas, es lo que te digo, esto ya está en las agendas de los primeros ejecutivos. Sí, el tema de la colaboración público-privada y el diseño de los planes conjuntamente, yo creo que es el punto sobre el que tenemos que insistir. Pues nada, hemos llegado al final. Demetrio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por todo lo que habéis hecho y por lo que estáis haciendo. Y nada, y que siga el tema tan bien como de momento va. Y seguir vosotros con el esfuerzo, porque creo que habéis conseguido algo muy importante, y es que la empresa es como institución una de las mejores valoradas por parte de la sociedad, y eso es en gran parte gracias a los esfuerzos que estás haciendo tú, encabezados por ti. O sea que gracias. Muchas gracias, Demetrio. Pues bueno.